Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a continuar nuestro debate acerca de la que quizá sea la iniciativa de reforma constitucional más importante de este sexenio. Y me refiero a la reforma en materia eléctrica que ha presentado el presidente López Obrador. Después va a estar con nosotros Enrique Ochoa Reza, experto en materia de electricidad, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Con él vamos a analizar cuáles van a ser las implicaciones de esta reforma para la CFE y para usted, para los consumidores. ¿Qué podemos esperar de esta reforma si es que la aprueba el Congreso? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana estamos debatiendo sobre la que quizá vaya a ser la iniciativa de reforma constitucional más importante del sexenio del presidente López Obrador. Y mire que ha habido cambios importantes durante este sexenio. Una reforma que en esencia es muy técnica, pero con grandes implicaciones tanto políticas como económicas. Por eso vale la pena seguir discutiéndola. Y ahora, desde luego, en la mesa de los miércoles con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues creo que te toca comenzar a ti, Pablo. Tú seguramente estás celebrando esta reforma de corte estatista que nos regresa al monopolio público de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Me encanta cómo empiezas porque sí, me parece que hay que describirla así. Nos toca a nosotros como analistas críticos, Leo, evocar ese pasado para quien lo haya olvidado, porque se trata a todas luces de un manotazo del estatismo hipertrófico de nuestro peor pasado. Yo sé, aquí adelantándome un poco a Mario, que nos puede esgrimir el argumento de que las empresas estatales no necesariamente son, los monopolios estatales no necesariamente son dañinos per se, pero creo que sí nos toca a nosotros considerar a la historia nacional. Y fíjate, ¿por qué pongo énfasis en esto, Leo? Porque buena parte de la propaganda gubernamental en estos días gira alrededor de esa añoranza mentirosa de que tuvimos un pasado promisorio, con mucha nostalgia incluso. Ahí por ahí circula el cartel de la CFE que dice, la electricidad era tuya. Nosotros te la vamos a devolver, ¿no? Como si en el periodo neoliberal hubiera habido un desfalco al pueblo de México. Entonces, para los amigos del auditorio... Pero esto apela efectivamente a ese nacionalismo, ese sentimiento de pertenencia, esa emoción de que la electricidad es nuestra. Claro, pero ahí de lo que se trata es de decir cómo era el modelo cuando, según ellos, era nuestra. Y siempre se trató, no solo en energía, en todos los monopolios del Estado, Leo, se trató de servicios malos, de atención deficiente, de demoras, de mala calidad, de corrupción, de rentismo. Y lo peor, creo, es un sentimiento de aprisionamiento individual, de captura del consumidor, Leo, donde el ciudadano se queda sin opciones, totalmente doblegado a la voluntad del Estado. Lo puedes ver en esta reforma incluso con los precios de la energía a precio corriente, donde el megawatt
de horas producido con energías renovables, al 2020 estaba en 400 pesos, energía privada. La CFE produce al triple, 1,400 pesos. Entonces, imagínate un escenario donde la CFE vuelva a ser un monopolio y el individuo no tenga salida. Y de eso se trata un monopolio estatal en México. Entonces, que digan que la electricidad era nuestra y nos la van a devolver, es una mentira por vía doble. Por un lado, porque en ese pasado ominoso, la electricidad no era nuestra, era de un grupo de políticos rentistas disfrazados de servidores públicos. Y por otro, porque no nos la van a devolver, más bien se la van a volver a quedar. Denise, en medio de todo este huracán está un personaje que yo espero que alguien alguna vez haga la biografía, que tú conoces muy bien, que es Manuel Bartlett. De hecho, ya le están diciendo la reforma Bartlett o la ley Bartlett, Denise. Sí, como si no fuera posible corregir los problemas del sector eléctrico sin darle todo el control a Manuel Bartlett. Yo ayer tuiteaba frente a esta propaganda gubernamental de la electricidad, te la vamos a regresar, es tuya. ¿Tú le crees a Manuel Bartlett? Yo no. Yo no le creo a todo lo que Bartlett representa. La estatización ineficiente, la monopolización rapaz, el alza de los precios que vendrá porque la Comisión Federal de Electricidad no es capaz de producir electricidad a precios competitivos, a precios mejores. Y si no hay alza de precios, pues va a haber subsidios estatales que van a crear un enorme desbalance fiscal. O sea, darle dinero a la CFE para que mantenga artificialmente bajas las tarifas de la luz, implica quitarle presupuesto a la salud, a la educación, a los programas sociales. Creo que estamos viendo una visión construida sobre prejuicios, sobre eslogans electorales, patrioteros, en lugar de realidades tanto nacionales como internacionales. Creo que López Obrador y Bartlett, la dupla, ambos son presa de lo que Moisés Naim llama la necrofilia ideológica, que es el enamoramiento con las ideas muertas, el apasionamiento con todo eso que ya se probó y no funcionó, porque la Comisión Federal de Electricidad nunca fue una empresa de clase mundial. Quienes padecemos el servicio sabemos de las alzas discrecionales en la luz y además sabemos las mentiras que Bartlett ha dicho, bueno, toda su carrera profesional, empezando por el fraude patriótico en el 85, la caída del sistema en el 88, su involucramiento en el asesinato de Manuel Buendía, en este sexenio, las 29 casas que estaban a nombre de su pareja sentimental, que ahora también resulta involucrada en los Panama Papers. Perdón por salirme un poco del tema, pero tenemos confianza en este hombre como para entregarle el control del sistema energético del país. Él y el presidente empeñados en que hay que regresar a la soberanía nacional, no entienden que esto es la destrucción disfrazada de transformación, es el atavismo envuelto en el patriotismo que va a perjudicar sobre todo a los más pobres obligados a pagar tarifas muy altas de luz o, insisto, a un desbalance fiscal brutal. ¿Y en dónde vamos a acabar? Gana López Obrador políticamente porque moviliza a sus bases. Con la resurrección del discurso cardenista de López Mateos, del echeverrismo, y además lo reiteró creo que ayer o hoy en la mañanera, somos ellos los extranjeros, los privados, versus el pueblo. Lo cual crea una falsa dicotomía y coloca a los críticos de la reforma en la posición de
vendepatrias, representantes de intereses extranjeros, privatizadores desalmados, cuando hay muchos de nosotros que llevamos años luchando contra los monopolios públicos y privados, Totalmente. no que necesariamente sean. Sí. Noruega es un monopolio público muy bien administrado, pero son monopolios que crean bienes públicos. Y los monopolios en México, tanto los públicos como los privados, no han creado históricamente bienes públicos. Han sido fuentes de extracción y de rentismo. Sí. Y esto tiene implicaciones muy serias para el país. A mí me parece quizá una de las iniciativas legislativas más peligrosas del sexenio en términos de sus implicaciones. Mario, pues tú eres el estatista en esta mesa, entonces trata de defender un poco esta reforma eléctrica. ¿El mercado funcionó, no funcionó? En fin, no sé cuál sea tu postura en esta cuestión de la reforma eléctrica, Mario. A ver, venga. Mira, ser estatista, Leo, contrario a lo que quieren vender los críticos del estatismo, los liberales a ultranza, no es ser una persona o tener posiciones de todo o nada. En este caso, ser estatista no significa necesariamente estar de acuerdo con buena parte de esta reforma, y es mi caso. Pero ahora explico por qué. Para empezar, es porque en mi mente yo no lo calculo como un asunto de soberanía contra poderes internacionales macabros que nos quieren dominar, como es una de las retóricas sin duda que rescatan y critican mis colegas aquí en la mesa el día de hoy. Pero tampoco es porque los monopolios estatales suelen ser depredadores necesariamente. Ya Pablo anunciaba que iba a decir esto. Gracias por adelantarme el argumento, Pablo. Sin embargo, lo que me parece más importante no es nada de lo anterior. Lo que me parece más importante es que producir energía en un país cuesta millones y millones y millones y millones de pesos y de dólares. Sí. Parte de los intereses afectados que hoy se dice que se van a quedar afectados por esta reforma son alrededor de 40, 50 mil millones de dólares, es la cifra que vi calculada en la prensa. Lo que México necesita para abastecerse de energía en el futuro cercano, con el crecimiento poblacional, el crecimiento económico de la industria, siempre se necesita más electricidad. Requiere unas cantidades de inversión que yo no estoy viendo claro que el Estado mexicano pueda tener. Entonces, ahí empiezan mis dudas a esta reforma. Bueno, te puedes endeudar, siempre puedes salir a los mercados. O sea, lo que pasa es que aquí lo que es incompatible es la postura del presidente López Obrador de no endeudarnos pero pues como tú bien dices, se va a necesitar dinero para invertir en la generación de electricidad. Puedes autodarte el monopolio de la explotación del litio, por ejemplo, pero sacar el litio y transformarlo es carísimo, requiere niveles de inversión que están más allá de lo que es capaz el Estado mexicano bajo su estructura actual, e incluso en la que por venir. Yo no veo claramente esa reforma fiscal que ayude a que el Estado mexicano se vuelva un transformador de la industria compleja del país. Y una cosa similar pasa con la generación eléctrica. La CFE tendría que, una de las críticas que se le ha hecho es que ahora va a poder producir, ya va a tener el derecho de producir la electricidad y meterla prioritariamente a la red, que no puede producir el día de hoy. Entonces, de cualquier manera, se da el permiso legal, pero ¿dónde está el plan para volverse ese gran productor de electricidad que ahora nos dicen que sí va a ser limpia porque va a ser en hidroeléctricas y no necesariamente con el combustible al que sí le han invertido? Ese salto cuesta mucho dinero, Leo. Y entonces, mientras no se vea un plan de desarrollo industrial, la reforma me parece, en efecto, un deporte, sobre todo, de aspiración ideológica, no de realidad estatista. Entonces, es esa justamente mi diferencia. Yo no creo que este será algo con un proyecto con sueños de estatismo funcional detrás, pero ¿de veras lo es? No lo creo, porque no hay un plan de desarrollo industrial de la industria eléctrica que incluya la transición verde, que la última vez que platicamos, para mí me parecía una de las principales razones por las cuales el Estado podría darse más poderes para intervenir en una industria que es muy difícil cambiar cuando se trata de coordinar privados. Y tampoco lo vi la vez pasada y tampoco lo veo hoy, que ya se pasó. Entonces, esas son algunas de las diferencias, Leo, entre un estatismo realista y un estatismo aspiracional. E incluso, déjame darte el último mensaje de qué significa un estatismo real del siglo XXI. El estatismo real del siglo XXI ya no aspira a ser el principal partícipe de todos los mercados en los cuales el Estado puede hacer algo o hay algo de utilidad pública asociada a cualquier mercado.
El caso de la industria eléctrica creo que es innegable que hay una utilidad pública de la generación de ese producto eléctrico. Le sirve a familias pobres, a ricas, no se la puede llevar toda la planta industrial y dejar a un pueblo sin luz. En fin, hay montones que hacer. Pero ¿qué hace el Estado al que no le alcanza ni aquí, ni en Alemania, ni en ningún país, ni en los estados más fuertes, ser el dueño total de una industria de ese tamaño? Pues lo que hace es regular. Y esta iniciativa desaparece la Comisión Reguladora de Energía. Increíble. Entonces eso me hace pensar que no es un estatismo que sepa regular los mercados por bien del interés público. Suena más bien que tiene una aspiración de control administrativo, de planeación centralizada, por decirlo así, a la antigüita, un estatismo a la antigüita, a la hora de cancelar la CRE. Yo no creo en los estados que se cortan la mano cancelando los órganos reguladores de mercados de este tamaño. Es un contrasentido absoluto terminar con reguladores cuando quieres que el Estado realmente rija cualquier mercado de este tamaño. No solamente eso, y te lo dice alguien que se considera liberal. Yo creo que esto es un mercado que tiene que estar tremendamente regulado porque parte de la cadena de valor, en particular la transmisión, son monopolios naturales y los monopolios naturales los tiene que regular alguien. Aquí van a desaparecer la CRE y le van a dejar toda esa tarea a la Comisión Federal de Electricidad, que por un lado va a tener que regular, pero por otro lado va a tener que competir, o medio competir entre comillas, porque pues, va a tener el poder monopólico de sacar a sus de la línea de transmisión a sus competidores. Oigan, pero... ¿De estatismos a estatismos? Sí, desde luego. Yo sé que tienen muchas cosas que decir, pero quiero darle un giro porque otra parte interesante de este tema es el tema político, Pablo. Al final del día, yo veo a los mercados muy tranquilos en México porque creo que están descontando que esto no va a salir, que esto no se va a aprobar, que el PRI, esto depende fundamentalmente del PRI. Y es la otra parte, la parte política que también es fascinante de esta reforma eléctrica. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el PRI vaya a darle los votos a Morena, que son varios, necesitan 56 diputados y creo que 8 senadores para lograr la mayoría calificada de 2/3 partes? ¿Cómo ves? Bueno, Leo, lo que yo sé es que están peleados al interior entre justamente la facción que quiere rechazar la reforma para salvar al PRI, como membrete incluso, porque de lo contrario estaría en riesgo incluso su propia existencia, y la facción que quiere entregarse para salvarse a sí misma, es decir, salvar su pellejo, que siempre ha sido un riesgo del PRI, antes o después de la alianza opositora. La alianza simplemente era un amortiguador más, pero no era una garantía infalible. Ahora, yo sospecho que en esta disputa, Leo, al interior del PRI, están viendo si pueden reunir el suficiente respaldo hacia afuera de empresarios, técnicos, organizaciones sociales, como para aguantar los trancazos del presidente por si rechazan la reforma. Es decir, en pocas palabras, están buscando respaldo. Y protección. Sí, exactamente, protección. Para eso está bien que calienten un poco el ambiente, la hagan de emoción, suban, digamos que las aguas y se compren tiempo. Yo creo que se lo pueden dar siendo el fiel de la balanza. Ahora, sí creo que su ambigüedad ya le ha costado seriamente a la alianza opositora, a ver si no ya fatalmente. Pero también creo que si el PRI rechaza y resiste como PRI unido, pueden de alguna manera posicionarse como fiel de la balanza y adquirir cierta fuerza hasta el 2024. Ahora, si se quiebra el PRI, lo deseable sería que se mantuvieran suficientes priistas indispuestos a dejarse engullir por Morena y la reforma no pasase justamente por los números que tú dijiste. Así es. Denise, ¿cuánto tiempo llevamos hablando tú y yo del PRI? Son ya décadas y otra vez en el centro del huracán está el PRI. Bueno, ya había dicho que estaba Manuel Bartlett, pero ahora también tengo que decir que está el PRI. ¿Cómo ves? A ver,
si el presidente sabe que no va a pasar la reforma, ¿para qué hace todo lo de enviar la iniciativa y toda la propaganda? Yo creo que por diversos motivos. Primero, para arengar a su base electoral, para seguir polarizando. O estás a favor de esta reforma o eres un traidor a la patria. No hay una tercera opción que sería, y en esto coincido con Mario, yo no soy una liberal a ultranza, yo creo en el Estado intervencionista que regula, y por eso me resulta tan contradictorio que un gobierno que se dice de izquierda elimine la regulación, cuando lo que quieres es un Estado robusto que asegure la competencia entre su empresa y las empresas privadas en condiciones de equidad. Y aquí el contrasentido es que no compone lo descompuesto, o sea, lo dinamita, no propone más vigilancia sobre el sector privado, quiere electrocutarlo. Pero regresando al tema del PRI, entonces le sirve políticamente para polarizar y le sirve para dividir al PRI. Claro. Si algunos ceden o todos ceden, se van con él y aprueban la reforma, el partido se acaba. El partido como partido de oposición se acaba. El PRI terminaría siendo absorbido por Morena y así aseguraría su supervivencia dentro de esa facción política. Pero es también, lo decía Pablo, es una forma de acabar con la alianza opositora. Claro. Ya Acción Nacional dijo, si ustedes votan por esto, no van con nosotros en la siguiente ronda electoral. Supongamos que ese es el juego del presidente. Qué peligroso es, porque mientras tanto está mandando una serie de señales a los mercados, a los inversionistas, que generan una enorme desconfianza, que generan incertidumbre, porque ¿qué señales están mandando? Que no hay seguridad jurídica, que la ley se aplica retroactivamente, que las inversiones ya hechas no sirven de nada. Lourdes Melgar dice, esta es una expropiación indirecta de lo que ya se invirtió en el sector de los renovables. Y además coloca a México en una situación donde quienes ya invirtieron, sobre todo en Estados Unidos, empresas canadienses, van a ponerse a pensar, México se quiere salir del acuerdo energético norteamericano. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es un presidente que habla mucho de cómo él apoyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero en los hechos, todos los días va con un picayelo tras temas fundamentales que son parte del acuerdo, porque esta ley contradice mucho de lo que México ya aprobó y ya se comprometió. Deja tú la agenda de energías limpias, transición energética, ir en contra de los acuerdos de París, nos coloca en una situación, si se aprueba, donde México va a estar en los tribunales internacionales. Nos van a empezar a demandar precisamente por no respetar acuerdos que el presidente se comprometió a respetar. Y eso va a ser dañino para la imagen del país, para la confianza de los inversionistas. Insisto, López Obrador gana políticamente con esto. Sí. Y gana Bartlett. Bartlett se vuelve aquí uno de los hombres más poderosos del país, decide quién invierte, en dónde invierte, en qué condiciones, y un hombre con ese poder y con una visión, insisto, atávica. Regreso a mi punto inicial, lo que estamos viendo, incluso en la exposición de motivos de la iniciativa, es la defensa de ideas fracasadas. Esto no es una transformación histórica que equivalga a modernizar al sector. Es evidencia de una necrofilia neopopulista. Pues a ver, Mario, el PRI, caray, ¿qué va a pasar con el PRI? Yo desde que era chavito estoy escuchando que ya están cafeteando al PRI, que lo están matando, y ahí sigue el PRI, tercer partido en las preferencias ciudadanas, pero ahora jugando este papel de partido bisagra, que si la juegan bien, también hay que decirlo, les puede salir bien a los priistas.
yo no les puede salir bien, pero nada les va a salir perfecto. Siempre van a tener que sacrificar algo. Claro. No sea de qué lado se vayan. Sí. Si se quedan con la oposición, van a sufrir, supongo, que el rigor de Morena, que en la hora de negociar los presupuestos de sus estados no los va a tratar muy bien. Y si se van con Morena, pues van a perder a muchos, se podría dividir ese partido y tendría que ir en coalición en el siguiente, desdibujando su identidad como partido autónomo. Entonces, siento que el PRI está en un momento existencial, en un momento en que se confronta con una decisión que puede afectar su existencia misma. Ya habíamos tenido la conversación de lo duro que se iban a poner las negociaciones dentro del Congreso, ahora que Morena no tenía esta mayoría que necesita. Y me acuerdo que Pablo que nos diga ahora, si él lo recuerda mejor que yo quizá, él decía que no, que estaban alineados los incentivos para que no se deshiciera esa coalición y que iban a poder servir como una barrera. Yo lo dudaba, yo decía, es el PRI el que va a ser el primero en rajarse y va a ser el nuevo Partido Verde. Esa fue mi profecía de ese momento. Hoy estoy viendo que sí, puede que mi profecía se cumpla. Cosa que no sé si me da gusto o no. Yo tengo una sospecha casi sistemática del PRI en general, así me criaron y me ha costado trabajo quitármela, pero puedo ver cómo quizá esta división interna que está teniendo el PRI, por un lado, como Claudia Richmassier, como el más tradicional, que aprobó la reforma energética y eléctrica anterior con Peña, y aquellos que tienen una idea o nostálgica de López Mateísta, en el mejor o peor sentido, ya lo discutimos, o porque creen que pues, es solamente práctico y pragmático alinearte con el más poderoso, y aquí el más poderoso es Morena. Entonces ahí se están confundiendo, no saben cómo dirimir estos asuntos en público, nunca han dirimido sus asuntos en público, son un partido que dirimía sus asuntos en privado, en pequeños comités, en círculos de élite, y hoy no creo que vayan a ser capaces de llegar a ese acuerdo sobre estos dilemas sin una confrontación pública. Llamaron a tener una reflexión como entre expertos en un parlamento abierto. Siempre celebro que haya parlamento abierto, pero pocas veces funciona. Y ciertamente no funcionan para resolver los problemas partidistas. Entonces yo creo que en esos sentidos hacen esta negociación para el PRI particularmente complicada y, como dije, casi existencial. Muy bien. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, caray, y yo sé que hay muchísimas todavía cosas que analizar. Desde luego las seguiremos debatiendo. Oigan, ¿qué tal que si el Verde vota a favor de esta reforma, iría en contra de las energías limpias? ¡Qué maravilla! ¿No? Ya votó a favor de la muerte en el pasado, a favor de la pena de muerte en el pasado. Sería solo una continuación de sus paradojas constantes, de sus ironías y sus cinismos. El Partido Verde votando en contra de las energías limpias. Bueno, eso es surrealismo puro y duro. El único verde que le interesan a los verdes es el verde de los billetes de los dólares. Pero bueno, oigan, exacto. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Oiga, voy a hacer una breve pausa y fíjense, va a venir Enrique Ochoa Reza. Él fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, uno de los grandes promotores de la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto. Vamos a hablar con él de lo que implica, lo que implicaría esta contrarreforma del presidente López Obrador para este organismo llamado la CFE. Regresamos.